Muy buenas. Vamos a iniciar el desarrollo de un ejemplo de programación en Java utilizando la versión 8 de NetBeans. Este ejemplo se basará en tres partes. Una primera donde vamos a crear un diagrama de clase con dos clases que hereda una de otra. En este caso tenemos una clase producto y tenemos una clase factura. Factura va a heredar una parte pública de producto. Entonces vamos a comenzar con esta primera parte que se refiere a lo que es la creación de las clases. Entonces vamos a comenzar creando el proyecto, un new project, y le vamos a poner que es una Java application, y vamos a crear un directorio en nuestro disco duro, para que lo tengamos bien referenciado. Y acá vamos a crear una carpeta especial para mi aplicación. Entonces aquí le vamos a poner que es un sistema de facturación. En realidad es un sistema de facturación, pero es una simulación, básicamente algo muy sencillo. Esto lo abrimos, le damos finish y ya tenemos un directorio donde vamos a crear nuestra aplicación. Ahora vamos a crear dentro de esta aplicación vamos a crear un package, un paquete. Vamos a ser muy ordenados en esto, en crear paquetes o packages, donde lógicamente vamos a ir colocando nuestros archivos de una forma lógica, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro archivito acá, que es el Java application. Ahí podríamos eventualmente renombrarlo, ponerle un nombre más significativo. Entonces le vamos a poner facturación. Ahí renombremos el proyecto mío, que lo debí de haber puesto en la pantalla anterior, y vamos a crear dentro de este proyecto los packages que necesitamos para nuestra aplicación. Bueno, aquí nos está dando un poquito de tiempo, lentitud en crear esto por la máquina que estoy usando. Bueno, aquí tenemos más o menos cuál es nuestro contenido de nuestra aplicación. Entonces acá vamos a crear un package new Java package. Ese es paquete. Aquí le vamos a poner que es un paquete que se va a llamar, le vamos a poner clases. Aquí van a estar todas las clases que vayamos a crear de nuestro proyecto. Entonces lo van a ver de una forma gris, significa que no tiene absolutamente nada todavía. Es ahí donde vamos a crear nuestras clases. Entonces la primera que voy a crear es una clase que se llame producto. Le damos new y le decimos Java class. Si no aparece acá, podemos darle other y nos va a aparecer en todas las opciones de acá todo lo que podríamos tener en realidad en una aplicación Java. Si le damos Java acá, aquí tenemos Java class. Entonces le decimos next, digamos, y le vamos a poner el nombre. Le vamos a poner que se llama producto y le decimos finish. Entonces acá vamos a quitar un montón de cosas que no nos sirven. Vamos a borrar, todo esto son comentarios, pero los vamos a quitar de ahí. Yo, para que ustedes lo vean mejor, voy a darle un poquito más de tamaño a la letra. Perdón por un poco resfriado. En el font vamos a ponerle acá que el font va a ser un poco más grande. Vamos a dejarlo, qué sé yo, de vamos a ver, de 14. Es un poco más grande, ¿verdad? Si no, ahorita lo ponemos un poco más grande también, pero queremos claridad en el código. Bueno, ahora acá vamos a comenzar a programar un poco. Bueno, es que casi no se ve, digamos, en este caso. Bueno, ahí nos dio
un bolsillo que no tiene nada que ver con esto. Entonces ya tenemos, vean que aquí nos pone que es una clase que se llama producto, la palabra reservada class, y lógicamente que tiene que ser pública. Entonces, como habíamos visto, básicamente lo primero que tenemos que hacer es crear los atributos que va a llevar nuestra clase de producto. Entonces comenzamos y le decimos que es una clase, es un atributo de forma privada. Entonces le decimos también el tipo y le decimos el nombre del atributo. Entonces tenemos primero el tipo, en ese caso es privado, los atributos de la clase son privados. Tenemos el tipo de datos del atributo y el nombre del atributo. Entonces ahora acá también ponemos otro atributo, que en ese caso sería nombre. Y tenemos ahí entonces dos atributos que acabamos de crear. Bueno, vamos a necesitar solo esos dos atributos en este caso, que van a ser privados, y ahora vamos a crear lo que sería un constructor. Ponemos la palabra public porque tiene que ser público para poderlo accesar, seguidamente del nombre de la clase para que sea un constructor. Y dentro del constructor vamos a poner aquellos atributos que yo voy a necesitar, como lo es código y como lo es nombre. Este va a replantear a este y este nombre va a sustituir a este dentro del constructor. Entonces aquí vamos a poner lo que serían bueno, voy a copiarlo esto porque no sé por dónde andan las llaves, ¿verdad? Voy a copiar esta llave también y listo. Ahí las tenemos las dos llavecitas. Voy a copiarlas porque acá en este computador, que no es mío, no sé por dónde anda. Entonces, posteriormente que declaramos lo que es el constructor y sus respectivos parámetros, vamos a decirle la palabra this, que significa este, es una referencia a un puntero, this, y le pongo código, por ejemplo. Vean que aparece el candadito de que es privado. This código es igual a el parámetro código que le estoy pasando a través del constructor, y luego this nombre es otro atributo, referencia al atributo de la clase, es igual a nombre, que es el otro atributo que le estoy pasando a la clase esta, ¿verdad? Ok, a este constructor, perdón. Ahora, como regla, vamos a crear un constructor vacío para efectos de poder utilizarlo eventualmente cuando necesitemos de algún una variable de ese tipo, para que la creamos para algo que posiblemente les voy a decir para qué va a ser. Entonces tenemos un constructor vacío, y luego vamos a crear también de forma pública lo que son las propiedades de esto que tenemos ahí. Vamos a copiar esto. Las propiedades que me permiten obtener, en ese caso, los valores que en ese momento tenga un atributo. Entonces en este caso voy a retornar el código, o sea, con esta propiedad obtengo el valor que tiene en un momento dado el atributo código. Es una propiedad pública y mediante él pues yo puedo obtener esa información. Entonces ahora voy a tener también que crear otra propiedad. Le ponemos el get, que se llame nombre, y acá voy a decirle que me retorne lo que es el nombre del producto. ¿De acuerdo? Bueno, ahí también podría tener cabida lo que sería el uso del set y el set para estos dos atributos.
estas dos propiedades, perdón. No se vean que estas dos propiedades lo que me hacen es obtener los valores que en un determinado momento podrían tener los atributos que son privados en la clase. Y mediante el constructor yo puedo crear el objeto para esa clase. Ok, listo. Ahora vamos a grabar esto, vamos a grabarlo por acá, ya hacemos de grabar y vamos a crear la próxima clase. En este caso le damos sobre clase, le decimos new class, java class, ya me aparece ahí, y le vamos a decir que este se va a llamar factura. Es una clase factura. Ok, listo. Entonces borramos todo lo que nos molesta de acá, simplemente lo quitamos de acá, y luego pues vamos a crear de factura, vamos a crear los atributos que va a tener esta clase. Entonces comenzamos con private y vamos a decirle que él tiene un número, in número factura. En ese caso el número de la factura tiene también, vamos a crearle una fecha, lo vamos a poner fecha ahora, lo vamos a poner string, no estamos manejando ahorita el tipo de datos date, entonces lo vamos a usar como temporalmente como un string. Y luego también vamos a tener private string monto de la factura, tenemos string el monto del o el precio, digámoslo así, más bien vamos a ponerle precio, el precio del producto que lleva una factura. Y luego a este lógicamente no va a ser el string, sino que le vamos a poner double, ponemos double. Y luego tenemos una cantidad, ponemos cantidad del producto que lleva en ese caso, ¿verdad? La fecha, tenemos el número de la factura, tenemos la fecha, la cantidad y el precio. Ok, ahora vamos a crear para él su constructor. Entonces le decimos public, recuerden que le ponemos factura como constructor y vamos a tener acá una serie de parámetros. Por ejemplo, vamos a tener in número factura, se lo pasamos por parámetro. Vamos a tener por acá string fecha, vamos a tener por acá, vamos a tener double precio y vamos a tener in cantidad. Y luego pues lo que hacemos es básicamente crear el cuerpo de nuestra clase, de nuestro constructor, perdón. Entonces le decimos this, y entonces buscamos el número de factura, va a ser igual al número de factura, y luego this fecha va a ser igual a lo que le pasemos en el parámetro fecha, this precio va a ser igual a lo que le pasemos en precio, this cantidad va a ser igual a lo que le pasemos en cantidad. Listo. Ok, aquí básicamente, bueno, aquí nos pide que posiblemente hagamos número de factura final. Básicamente podríamos obviar eso, luego podemos referirnos a eso, o también podremos dejar este tipo de variables como estática, ¿verdad? Podríamos eventualmente manejarlo por persistencia en forma estática, ¿verdad? Para manejar este tipo de variable y pueda manejarse la persistencia en ese caso. Ok, aquí nos salen otros pequeños problemas, pero básicamente vamos a cuando nos aparezca este warning, lo que vamos a hacer en este caso es irnos acá a la ayuda y le vamos a decir que nos configure el acceso estático vía referencia y que lo oculte. Entonces le damos ahí un clic y checamos eso, que no nos moleste, y le decimos aplicar. Entonces ya con eso se nos va a quitar ese warning que tenemos ahí para poder pues utilizar eso, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos eso. En producto vamos a hacer lo mismo,
Bueno, ahí no teníamos problema. Vamos a ponerlo aquí así de todo modo static, y vamos a poner esto static también. Bueno, lo salvamos. Ahora en este factura yo necesito que a través de crear un sistema de facturación, y el sistema de facturación tiene que llevar tanto lo que es el número de la factura, la fecha de la factura, el precio y la cantidad de un determinado artículo, pero eventualmente eso es lo que se vendió, no es el precio del artículo en un tiempo dado, ni la cantidad de producto que hay en ese momento, sino el precio y la cantidad. Aquí tendríamos que tener otros conceptos que utilizar, como por ejemplo crear una línea de detalle o de factura y crear otras clases sanidades, o inclusive utilizar interfaces, pero esto no es el caso, sino que yo lo que quiero en este momento es utilizar una herencia simple. Entonces le voy a decir a factura que me herede de producto, poniendo la palabra Excel después de factura y poniendo de cuál es la clase que voy a heredar. Entonces en este caso, en el constructor, yo a este constructor, para poder utilizar la clase padre, la superclase, necesito pasarle los parámetros para completar el registro de una factura. En ese caso son los datos de código y nombre del producto. Entonces en este caso yo le voy a decir, mediante la palabra reservada super, que es el llamado a una clase superior, es pasarle en este caso le voy a pasar el código y el nombre del producto. Entonces eso que está ahí necesito también recibirlo por parámetros en ese caso. Entonces aquí en el constructor lo vamos a poner de primero y le vamos a decir que necesitamos el string código, y también vamos a decirle que nos pase también el nombre, string nombre. Entonces con eso estoy también recibiendo los parámetros de código, perdón, que le puse punto coma, no punto coma, es una coma. Le estoy pasando el código y el nombre para pasárselo posteriormente a esta otra clase en la que yo pues derivé, ¿verdad? Una vez que ya tengo eso, entonces voy a crear también un constructor vacío, factura, lo creamos ahí, y vamos a crear lo que son las propiedades, ¿verdad? La primera es el int get. Recuerden que por cada uno de estos creamos una propiedad pública para que podamos tener acceso a la información que se guarda en esos atributos. Entonces el primero es de tipo entero, le vamos a hacer get número factura, y acá le decimos que nos return, lo que me va a retornar es el número de factura, ¿verdad? Ok, vamos a hacer otro que sería public string. Ahora lo que vamos a retornar es la fecha, get fecha, y lo que nos va a retornar acá es return la fecha, el campo fecha o el atributo fecha. Vamos a construir otro string get, en ese caso precio. Lo que nos va a retornar aquí es return precio, y finalmente vamos a tener el de lo que sería bueno, este precio no es string, sino lo que hace aquí, acuérdense, era double, por eso no da ese error, es un double. Y finalmente vamos a devolver en forma int get cantidad, y lo que nos hace es retornar la cantidad. Muy bien, ahí a grosso modo tenemos nuestra clase que vamos a utilizar. Eventualmente luego vamos a ver cómo crear también métodos que nos puedan retornar algún tipo de valor, pero por el momento pues lo dejamos así. Luego vamos a continuar con la segunda parte de este video. Muchas gracias.